¿Cómo estás, Hugo? Sí, estamos en Talcahuano 550, enfrente del Palacio de Justicia, porque tras el fallo de Cristina Fernández de Kirchner, la decisión de la Corte Suprema, diferentes organizaciones sociales están organizando varias acciones, en este caso, enfrente del Palacio, en Plaza Lavalle, una convocatoria organizada por la Cámpora, Patria Grande y distintos sindicatos. Van a realizar una vigilia durante toda la noche, hasta mañana a la mañana, con un acampe, dicen que va a ser pacífico, en rechazo a la condena y en respaldo a la expresidenta. ¿Qué es lo que se está viviendo? Bueno, hay un vallado bordeando toda la plaza, está presente la policía de la ciudad en el caso de que quieran cortar la circulación de los vehículos. Hay que decirlo, por el momento es un grupo menor el que está presente en Plaza Lavalle, pero ya están las vallas y la presencia de la policía de la ciudad en el caso de que quieran cortar la circulación de los autos. Claro, Nicolás, lo que están diciendo es que va a haber un acampe desde las 19, eso lo están repartiendo también a través de un banner, un flyer en las redes sociales. Sin embargo, lo que dice la ministra de Seguridad en un tuit que publicó más temprano es que van a actuar con las fuerzas de la ley y del orden. Quiere decir que hay que ver si efectivamente les permiten acampar. Solo para sumar información. Tal cual, si bien... Solo para sumar información, sí, no, perdón, Autopista si del Sol, corte con manifestantes, altura 197, sentido a Ciudad, y Autopista del Oeste, altura Moreno, corte sentido a Ciudad de Buenos Aires en este momento. Muchas gracias. ¿Decías, Nicolás? No, que si bien ellos sostienen que va a ser pacífico, va en línea con las acciones que están realizando los diferentes movimientos, como lo que recién decía Paula, de los cortes en las autopistas, ¿no? Así que va a ser clave seguir de cerca lo que hace la militancia en estos días, porque este plan de acción hay que ver que no exceda la ley, como decían ustedes, claro. Y por eso el accionar también de las fuerzas de seguridad, tanto de la ciudad como las fuerzas federales. Nico y compañeros, fíjense lo que nos acerca a la producción. Hay un mensaje de Florencia Arieto en donde dice que ellos saben que las autopistas nacionales van a ser desalojadas, en esto que decíamos por la ministra Bullrich, advirtiendo que las amenazas no se van a soportar. Entonces, ¿qué hacen? Cortan las intersecciones que son jurisdicción provincial. No, ¿Se entiende? O sea, es un plan todo absolutamente estudiado, ¿no? Es un plan para provocar el caos, ¿eh? Es un plan, evidentemente, además de para llamar la atención, para impedir que otros circulen. Es decir, que están cometiendo delito. En este momento, ¿qué va a hacer el Ministerio de Seguridad? Bueno, ahí vemos la policía, Paula, de la Ciudad de Buenos Aires, entiendo, ¿no? Que está en este momento en tribunales. Pero, claro, también pueden actuar las fuerzas federales. Yo creo que hay un análisis en curso, vamos a intentar tener información durante este noticiero, para ver cuáles son las medidas, porque hay que manejarse con mucho cuidado. Hay en estos grupos una intención muy radical y idea tal vez de tender alguna trampa, y siempre esto puede producir un hecho inesperado. Lo que yo tengo entendido es que claramente hay un intento de poner sobre la agenda este tema, que no se vaya de la agenda lo que está pasando con Cristina Kirchner. Se ha organizado, incluso desde el Partido Justicialista, yo entiendo que va a haber alguna definición al respecto de cómo continuar este plan en los próximos días. Y tenés, por un lado, organizaciones, que son las que están llamando a movilizar y demás, y por el otro lado tenés gente también de a pie que se va acoplando, depende de si están cerca de alguno de los cortes, si se sienten motivados a ir a reclamar. Así que entiendo que esto la intención es que se haga cada vez más grande, con un mayor reclamo, porque claramente en este sector que se referencia en Cristina Kirchner hay un fuerte descontento y un gran disgusto con este fallo de la Corte Suprema, que se vino así como muy rápido, entienden, porque ese mismo día había una reunión de senadores a la mañana, entiendo que no esperaban para ese día el fallo y finalmente salió, y de ahí en adelante decantó todo esto. Claro. Mientras tanto, hoy solo para sumar, Veraldi confirmaba lo que contábamos ayer, que Cristina Kirchner va a presentarse en Comodoro Pi, que lo va a hacer la semana que viene, lo deja trascender. Nosotros lo habíamos contado ayer, que va a ir la semana que viene, y también atentos con ese día, porque hay una pata del sindicalismo que está diciendo hay que ir a acompañar a Cristina Kirchner el día que vaya a los tribunales a notificarse, con una gran movilización. Claro, hay que tener mucho cuidado, Hugo, Paula, compañeros, respecto de lo que puede pasar cuando actúen las fuerzas de seguridad, porque claramente con estos cortes y con estas manifestaciones, que algunos llaman provocaciones, como vos bien decías, se pueden generar enfrentamientos. Lo que dice la ministra es que están trabajando en todos los cortes, se lo está haciendo saber a sus colaboradores y a través de las redes sociales. Con lo cual, si están trabajando en los cortes y van a actuar, hay que tener de verdad mucho cuidado, ¿no? Estamos comunicándonos con la ministra, vemos si nos atiende, nos da una breve entrevista, aunque sea justamente para llevar la información a la gente. Muchos, me imagino que gran parte de los que estamos aquí, dicen, che, quiero ir a visitar a alguien. Y entonces, en vez de poder subirse al auto o al
digamos, al colectivo, a donde sea, y poder viajar, tiene que mirar un mapa de cortes ahora. Resulta que esto es nuevo. Cambió la Argentina por una decisión judicial, ahora para trasladarnos tenemos que ver si no está cortado tal lugar. Esta es la verdadera teoría del caos, o son los verdaderos ingenieros del caos, no los del juego de la gallina como son los que usa el gobierno en términos de redes sociales, sino que estos toman acciones directas. Así se lo llaman algunos de estos movimientos y, por supuesto, vamos a ir siguiendo de cerca en cada uno de los casos, porque no vaya a ser cosa que alguno comete una acción que pueda provocar alguna otra reacción. Bueno, es que en las mismas redes, y te cierro con esto, están agregando, ¿no? Se los advertimos y la tocan a Cristina, ¿no? El famoso, porque lo dicen así, qué quilombo se va a armar. Y entonces están recordando esa frase, Hugo, ¿no? Bueno, ahí estamos observando los móviles de La Nación Más, como siempre, con la mejor cobertura, con la información anticipada. Decíamos que estamos siguiendo muy de cerca los pasos judiciales de la expresidenta, porque claro, tiene que presentarse en tribunales, pero finalmente tiene que obtener un beneficio que no todos obtienen. Es cierto que cuando uno analiza la estadística, luego de la ley de ejecución penal, que contempla un trato muy particular y como corresponde, además del tema, por el tema género, muchas mujeres obtienen prisión domiciliaria, creo que la gran mayoría en estas mismas condiciones. También hay un sector de la justicia que dice, esperá, ella puede cumplir una prisión domiciliaria acá, corresponde que esté allí en Humberto Primo, ahí en Constitución, creo que es Montserrat, bueno, en un lugar de mucha concentración, o algunos dicen, pero no es conveniente, ella no tenía fijado domicilio en Calafate, o vive en Calafate, o vive en Río Gallegos, porque el tema de Cristina es que tiene múltiples propiedades. Sí, pero el pedido se hizo para, hoy Veraldi lo volvía a aclarar, que el pedido de prisión domiciliaria se hizo para hacerlo en ese departamento que estamos viendo en pantalla, que hace instantes salía a saludar Cristina Kirchner, en el barrio de Constitución. Creo que ella busca estar en ese lugar en caso de que la justicia se lo conceda. Y otra de las cosas que también alegó su defensa cuando pide la prisión domiciliaria es el intento de magnicidio en su contra, de aquel mes de septiembre, afuera del exterior de su domicilio, en ese caso en Recoleta. Alegaban eso como otro de los motivos por los cuales Cristina Kirchner debía quedar con prisión domiciliaria y no ir a una cárcel común. Claro, acá hay que ver claramente, digamos, es una expresidente, como vos bien decías, Paula, el intento de magnicidio, pero, por ejemplo, hoy decían que gente de su entorno estaba averiguando sobre la posibilidad de contratar un avión privado, un vuelo privado. Entonces decían, bueno, ¿por qué? Porque quizá tenga la posibilidad de ir al sur, ¿no? Porque ella tiene esos 5 días que le dio bien, como contaba Hugo, la justicia, hasta que se presente. El plazo vence el miércoles a las 9:30 de la mañana. En el medio, desde el gobierno, lo que hicieron saber es que habían pedido reforzar el tema de migraciones. Sí. Ante la posibilidad, ella siempre estuvo a derecho, con lo cual claramente no va a salir en un avión diciendo que va a un lado y va a otro, ¿no? Pero también Pablo Corso decía que había movimiento. Con lo cual va a haber que estar atentos hacia dónde se moviliza, ¿no? Claro, hacia dónde claro. va. Bueno, información oficial. En el acceso este intentaron cortar y prender fuego gomas. No duraron ni 3 minutos. Esto es información oficial del Ministerio de Seguridad. Fueron despejados por Gendarmería en Panamericana. Dice, intentaron prender gomas, pero no pudieron. Bueno, las imágenes que mostraba Ernesto Arriaga, desmentí esto, tal vez ya se ha pasado. En Buenos Aires, La Plata, cortaron con gomas. Ahí está llegando la prefectura, atención, la prefectura nacional argentina está llegando al corte de Buenos Aires, La Plata. Claro, la gente a esta altura, 5:30 de la tarde, ¿quiere volver a su casa? ¿Cuánta gente viene de La Plata a laburar aquí al centro? Muchísima. Y en Moreno se apagaron las gomas que habían prendido y están conteniendo todos los cortes. Hay un trabajo, entiendo, muy cuidadoso del Ministerio de Seguridad. En instante vamos a hablar con Santiago Cantón, que es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional, además titular de la Comisión Internacional de Juristas de la ONU, nada menos, que es el organismo de las Naciones Unidas, y está, por supuesto, en Ginebra, porque, claro, muchos dicen, pero pará, ¿se viene el indulto o la Corte Interamericana resuelve y se termina esta pena? No, ninguna de las dos cosas, pero vamos a hablar con un especialista que nos va a explicar esos datos. Estamos en el minuto a minuto. Pablo Corso está allí cuando vemos a Cristina Fernández, que hace unos instantes saludaba a la militancia. Me olvidé preguntarle cuánta gente. El otro día en un programa especial nos quedamos durante toda la noche. Al principio, tipo 12 de la noche, eran 150, después 100, después 50, después quedaron algunos pocos.
Ayer pasó más o menos lo mismo. ¿Cómo sigue? Porque hay que calcular lo cualitativo y lo cuantitativo. No es lo mismo ese 30% que aparentemente sigue a Cristina, pero tal vez de ese 30% hay una minoría que quiere militar diciendo hay lawfare o persecución política. Hay otro que dice, no, mirá, las pruebas son más que evidentes, la cadena de hoteles, los Lázaro Báez, los José López, lo que vimos en otros casos. Bueno, pruebas evidentes y una causa judicial muy contundente. Pero vamos a seguir con el minuto a minuto porque allí hay cortes, hay acampe en tribunales. Sale Cristina Fernández de Kirchner en instantes, ¿no? Sí, bueno, eso se pensaba, por lo menos por lo que dijo Pablo, nuestro compañero, así, porque había movimiento de la custodia. Claro, empiezan a tallar algunas versiones que de verdad vos decís, si se llevan adelante serían como más que delirantes. Ahora, también es cierto, Hugo, que no sabemos, no sé qué pensás, Paula. Alguien decía, ¿y si sale y de pronto va a la embajada de Cuba? ¿Y si sale y pide asilo en alguna embajada? Verdaderamente Verán lo que dijo es que siempre estuvo a derecho y que por eso van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual pensar cualquier otra cosa. Bueno, y justamente está Santiago Cantón, que es especialista en derechos humanos y derecho internacional. Allí él trabaja en la ONU, bueno, un organismo junto con las Naciones Unidas clave en estos temas. ¿Qué tal, Santiago? Gracias por el contacto en este día tan especial. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Explícanos desde el punto de vista formal qué implica un fallo de la Corte Interamericana eventualmente frente a este fallo de la máxima autoridad judicial de la Argentina. A ver, un fallo de la Corte Interamericana, en este caso, en cualquier otro caso, tiene que ser cumplido por todos los estados. O sea, no hay discusión con respecto a eso. Es como cualquier tribunal internacional, que los estados aceptaron y forman parte y tienen que cumplir con las sentencias que dicte ese tribunal. Ahora, una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, supuestamente se presenta un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son dos organismos distintos, pero primero hay que empezar por la Comisión. Un fallo de la Corte puede demorarse 7, 8 años posiblemente, más o menos. O sea, claro, se expidió la pena, cumplió la pena de 6 años Cristina Fernández, que si cumple con todo, sin incumplimiento van a ser de 4 años y medio porque la condena es de 6 años de prisión, ¿no? Así que... Sí, supongamos que puede ser menor, pero un caso ante la Comisión Interamericana hoy se demora de promedio 4 o 5 años y luego 2 o 3 años más ante la Corte, porque la única que puede enviar casos y abrir la puerta de la Corte Interamericana es la Comisión Interamericana. Por eso se inicia en la Comisión y luego pasa a la Corte. Claro, ahora o sea, ante la Corte es difícil. Ante la Comisión sí puede haber algunas medidas más rápidas, como son las medidas cautelares. Claro, ahora, doctor, iría con el argumento de que que hubo violación a los derechos humanos. Sí, entiendo una vulneración a sus derechos, que es un fallo ilegítimo. Claro, en este caso, ¿cómo se hace el estudio o el análisis para saber si se acepta ese caso? Porque, digamos, a priori no pareciera ser que hubiera habido violación a los derechos humanos en este caso, ¿no? De ningún modo. Pero claro, bueno. Eso es lo que tiene que revisar precisamente primero la Comisión Interamericana y luego la Corte Interamericana. Si hubo violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, aceptada y firmada por Argentina. Entonces, eso es lo que va a tener que investigar la Corte, y pueden ser violaciones al debido proceso, hay un sinnúmero de violaciones que están en la Convención Americana. Lamentablemente nuestros sistemas jurídicos de todo el hemisferio no son muy buenos y siempre hay algún tipo de falla al debido proceso. Eso no quiere decir que sea una falla que tenga la magnitud como para haber afectado el debido proceso o el derecho a la defensa de las personas. Cantón, ¿qué tal? Paula Rossi lo saluda acá. Escuchaba mencionar el tema de la cautelar. Hoy Veraldi no lo descarta cuando se refiere al tema. Le quería preguntar cuánto tiempo puede tardar una cautelar una vez presentada la resolución al respecto, y en caso de que salga una cautelar favorable, ¿cómo debería actuar la justicia local? Sí, a ver, las cautelares son, por naturaleza, tienen que ser graves y urgentes. Por lo tanto, la comisión, en teoría, debería otorgarlas en cuestión de días. Lamentablemente, hoy en día no se puede, y yo diría que semanas o meses, pero no muchos meses. En general se deciden antes. ¿Y una vez que sale? ¿Perdón? Una vez que sale la cautelar, supongamos que el organismo internacional define una cautelar que es positiva para los reclamos que hace la defensa de Cristina Kirchner. ¿Cómo debería actuar la justicia local en base a lo que dice ese organismo internacional?
la justicia local debería actuar cumpliendo con la decisión de la medida cautelar. Eso es lo que sostenemos siempre todos los que trabajamos en derechos humanos, y en mi caso como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana siempre insistía con ese tema, y lo insistíamos, ¿por qué? Porque precisamente los estados muchas veces no cumplen con las decisiones de las medidas cautelares o inclusive directamente las rechazan públicamente. Ese fue el caso el que se menciona sobre Petro, hace 2 décadas más o menos, y el caso más similar a este, que es el caso de un ex canciller de México que quiso ser presidente, registrarse para ser candidato a presidente y no lo dejaron. Se otorgaron las cautelares y México las rechazó en plano y nunca las cumplió. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque creemos que tienen que ser cumplidas, ¿no? Santiago Cantón, ha sido un gusto hablar con usted. En otro momento lo volvemos a consultar para que nos ayude a entender cómo funciona el marco del derecho internacional a partir de este fallo. Nos vamos a uno de los móviles. Allí está hablando Ricardo Quintela de La Rioja, en la sede del Partido Justicialista. Lo escuchamos. Sacáramos el bastón de la mochila y que pudiéramos, el bastón de Marical, que pudiéramos salir a conversar con todos los compañeros y no castigar a los compañeros. Y eso es lo que hice yo. Bueno, cuando salió ella, yo ya no podía echarme atrás porque cualquier iban a ser las especulaciones, que sí, que vendió por un cargo, pues, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En este escenario se debería llamar una nueva elección? ¿Usted está en condiciones de asumir la conducción del PJ? No, ya está el vicepresidente. Está el vicepresidente. ¿La va a reunir con Cristina? ¿La va a visitar a Cristina? La voy a visitar, Cristina, sí. Si puedo ahora. ¿Va a haber reunión de gobernadores? Es probable. ¿Mañana? No. ¿Pero se está trabajando en armar una reunión? Sí, todos los peronistas juntarnos, pero como peronistas nos vamos a juntar seguramente la próxima semana. Y también como... ¿El objetivo es que haya concentraciones y manifestaciones en todo el país a partir de esta reunión? No te podría decir porque se está desarrollando la reunión, recién comienza. ¿Por qué no vino la CGT? No te sabría decir tampoco. Yo vine invitado también por José Mayans a la reunión esta. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta ahí hubo la palabra de Ricardo Quintela, que dijo que la reunión se está llevando adelante. Claro. No terminó, por lo que por ahora no han definido nada de estas acciones que supuestamente van a elaborar a lo largo y ancho de todo el país. Tenemos imágenes, Paulita Rossi tiene imágenes, enseguida vamos a compartir también con vos, Carla, pero bueno, fíjate los escenarios donde por supuesto la Nación más se está desplegando, porque... Estas son, Hugo, mirá. Estas son las fotos que tenemos de adentro. En este momento está pasando esto, en el interior del Partido Justicialista. A mí me dicen, así lo resumen, el peronismo unido en defensa de Cristina. Así lo hacen trascender desde adentro del Partido Justicialista. Mirá, reapareció Massa. Y Máximo Kirchner ahí dividiendo a Massa y Grabois, que sabemos que no tienen la mejor relación. La centralidad de la foto, Paula. Y el que tenga un poquitito de poder, el que le quede algo paramilitar, en este caso se unen todos por el espanto o en todo caso por la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pero esta condena ha logrado unir a sectores que hasta hace 2 días, 3 días estaban en las antípodas y que se estaban tirando con de todo, podríamos decirlo así en el lenguaje de la calle. No sé si se dieron cuenta de la silla vacía, ¿no? En esa foto. Presten atención, no sé si la podemos poner. Buen dato. Ahí está, Quintela, Mayans, la silla vacía, por lo que yo veo, o estoy viendo mal, ¿no? No, hay una silla vacía, vos decís que es una... ¿qué es eso? Estudió semiótica, María de Leonardo. Lucía Corpachi también. No, quizá tenga algún sentido. Sí, Mayra Mendoza también, representantes del sindicalismo. Hay una foto que es la mesa ampliada. Que ahí se ven también a representantes del sindicalismo y de las distintas vertientes del peronismo que están allí en Mateu. Si yo fuera integrante del Consejo Nacional de PJ tendría mucho miedo. ¿Sabes por qué? Porque en el caso Cuadernos, que se viene ahora en noviembre, donde nosotros demostramos que se robaron exactamente la cifra que hoy tiene el Banco Central en sus arcas y tanto nos cuesta a los argentinos, están implicados todos los gobernadores provinciales peronistas en el esquema del caso Cuaderno. Por lo tanto, este es un leading indicator, como decimos los economistas, de lo que le puede suceder al resto de la cofradía peronista. Por eso el miedo. Bueno, en instantes hablamos de economía. El dato de 1.5 de inflación, Leo, es clave para entender lo que pasa en un escenario político con una administración que es la administración Milei.